Buenas noches. La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, se dio hoy un baño de diálogo, podríamos llamarlo así. Acudió al Acuerdo Nacional junto con algunos ministros y con una misión de la OCDE, que es esta reunión de países desarrollados, como sabemos, esta organización a la cual el Perú quiere acceder, pero para eso tiene que demostrar el Perú pues que ha logrado llevar a cabo una serie de reformas importantes que modernicen en general nuestra institucionalidad. Y entonces, para confirmar si estamos o no preparados, listos para entrar a la OSD, pues entonces hay que realizar un estudio, y ese es el estudio que se anunció hoy día en el Acuerdo Nacional. Se presentó la Premier con un equipo de la OSD, que es el que va a llevar a cabo, junto con el MEF y otras instituciones, este estudio multidimensional país, que va a identificar las principales barreras al crecimiento y desarrollo del país. Bueno, pero la presidenta del Consejo de Ministros aprovechó para expresar su interés por el diálogo y por llamar a una reducción en el nivel de decibeles en el diálogo político en el país. Escuchemos. ¿Por qué estamos tan acostumbrados siempre a los decibeles altos, a la controversia, a la beligerancia? Lo idóneo en una democracia es el diálogo, es el consenso. Continuaremos nosotros en este espacio que he convocado como presidenta del Consejo de Ministros, donde nadie debe sentirse autoexcluido. A mí me interesa, como parte de este gobierno, conversar con todos, con quienes tienen o no inscripción hábil ante el registro de organizaciones políticas del ente electoral. A mí lo que me interesa es conversar con las fuerzas vivas, los partidos políticos sí, los movimientos regionales sí, los movimientos vecinales sí, los sindicatos, los gremios, la sociedad civil, todos son importantes. Todos formamos parte del país y todos tienen voz que debe ser escuchada. Bueno, si la presidenta del Consejo de Ministros quiere hablar con todos, en realidad va a terminar hablando con nadie. Tiene que seleccionar un poco, ¿no? Bueno, y respecto del diálogo con los partidos, parece que es una cosa que va quedando ya cada vez más en el olvido, sobre todo en la medida en que ministros como Urresti y Cateriano se han moderado. Y en la medida en que se moderan, se restablece, digamos, una cierta normalidad en el diálogo político y, por lo tanto, se hace menos necesario un diálogo formal, digamos, entre las fuerzas políticas y el gobierno, aunque de todos modos este sería necesario para, digamos, plantear, resolver conjuntamente los grandes problemas del país y alcanzar consensos para llevar a cabo reformas. Quizá este estudio de la OSD precisamente sirva como marco para llevar a cabo ese diálogo. ¿Por qué no ensayamos por esa vía? ¿Ah? Es una vía interesante. Y hablando de Cateriano y Urresti, hoy Urresti, el ministro del Interior, pues habló sobre los logros que va alcanzando la policía. En fin, habló sobre temas vinculados a su sector, esta vez sin atacar necesariamente a otros. Escuchemos. Ciudadano de a pie agradece el esfuerzo policial que está permitiendo que cada día se sientan más seguros. Por diferentes motivos, durante muchísimos años, se dejó que la delincuencia crezca, se reproduzca y sea extremadamente violenta, donde de alguna manera los asesinatos, los actos delincuenciales se cometían a diario y prácticamente se había perdido la esperanza, una esperanza que renace. Vamos recuperando zonas que prácticamente de manera tradicional estaban ganadas por la delincuencia y que ahora están pacificadas. Podemos hablar, por ejemplo, de la zona sur del Callao, Cerro San Cosme, Cerro San Cristóbal, zonas que hemos intervenido policialmente
y que han sido totalmente pacificadas. Esta semana intervenimos todo lo que es renovación en La Victoria, los alrededores de Pueblos Azules, y así continuaremos poco a poco. En el Callao vamos a intervenir Puerto Nuevo, en lo que es tráfico de terrenos vamos avanzando, en aquellos sitios donde la policía no era bien recibida, ahora se le recibe con alegría. Ya no estamos disminuyendo el personal en comisarías, sino que lo estamos usando como fuerza de intervención rápida. Está dando excelentes resultados en todos los sitios. Y es increíble que a pesar de que nos bombardean todos los días a través de las redes, medios escritos, hablados, radio, televisión, sobre que estamos mal, ya no sirve, que esto, lo peor, el ciudadano a pie está sintiendo diferente. El ciudadano a pie está reconociendo nuestra labor. Entonces es importante mantener la moral en alto y continuar cumpliendo nuestro deber. Bueno, en las encuestas todavía no están reflejando una sensación de que hay más seguridad o de que los esfuerzos de la policía están empezando a dar resultados. En todo caso, quizás no se haya preguntado exactamente de la forma como acabo de señalar. Sería importante que las encuestas que hace el INEI hace unas encuestas sobre seguridad ciudadana, sobre victimización, le pregunta a la gente si es que ha sufrido algún delito en el último año, etcétera. Pero desgraciadamente el lapso temporal de estas encuestas es de 6 meses, es decir, van de 6 meses en 6 meses. Entonces son indicadores de victimización de los últimos 6 meses. Sería bueno que eso se acotara a 3 meses, bueno, idealmente a 1 mes, es decir, cómo han evolucionado estos indicadores el último mes. Esto sería muy bueno para medir la eficacia de las políticas que está desarrollando el ministro Urresti en la policía, si realmente se está consiguiendo reducir los niveles de victimización, es decir, de delincuencia o de delitos que sufre la población. Porque si no, no podemos saber realmente si es que esto es solo una percepción o es una realidad. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Vamos a estar más adelante con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Hay una serie de temas. Y finalmente con Ricardo Uceda, que ha publicado un artículo interesante hoy día en La República sobre los problemas internos en Palacio de Gobierno y que ha merecido la respuesta también en tweets de Urresti precisamente. Regresamos.